¿Cómo están, queridos amigos y seguidores del canal Indiebur? Hoy día voy a hacer mi primer Vinyl Tag. ¿Qué es Vinyl Tag? Es responder a 20 preguntas sobre diferentes temas musicales, pero principalmente basado en el año que pasó, o sea, el 2023. Este Vinyl Tag se lo copio a uno de mis canales favoritos de YouTube, que es Mauricio, del lado B. Entonces, partamos por la número 1. Disco favorito que compraste en 2023. Ya. Aquí tengo que mostrar dos discos. ¿Por qué? Porque mi disco favorito lanzado en 2023 es este. El que más escuché. El Memento Mori de Depeche Mode. Lo voy a acercar. Una de mis bandas favoritas. El disco me encantó. Hace tiempo que no lanzaban algo de esta calidad. Así que fue mi disco favorito en 2023. Pero debo decir que el disco que más atesoré, digamos, de los que me compré en 2023, es un disco de Radiohead, porque yo tenía esta versión del A Moon Shaped Pool y siempre soñé con tener la edición de lujo, que viene con un libro, viene con los discos de vinilo de los primeros prensados, que es este, que es una maravilla de edición. Otro día yo quiero hacer un video con los box de radio que tengo, que son el OK Computer, este y Alien Rainbows. Vamos a la número 2. El último disco que compraste en 2023. Ya, ese lo compré, lo recuerdo, de hecho subí el video al canal. ¿Dónde está? Acá está. Es el disco Passion de Peter Gabriel, que lo compré pocos días antes de Navidad. Creo que el día anterior. Lo voy a poner más cerca de la cámara. Viene con el sticker, o sea, es un disco de época. Genial. Y es uno de los pocos que me faltaba para completar la colección de Peter Gabriel en vinilo. Número 3. Una banda o cantante que lanzó 2 o más discos el mismo año. Ya, acá no me costó elegir, porque mi artista favorito lanzó el año 1977 2 discazos, considerados parte de la trilogía de Berlín, la famosa trilogía de Berlín de David Bowie, que son el Low y el Heroes, año 1977, en colaboración con Brian Eno. Número 4. Si solo pudieras escuchar música de una década, ¿qué década elegirías? Wow, esta respuesta fue lejos la que al principio me costó más responder, pero a la larga pude. ¿Por qué? Porque estaba entre la década de los 70 y la época de los 90. Y llegué a esta conclusión. Si yo tuviera que decir en qué época se hizo mejor música, yo creo que es lejos de la de los 70. O sea, ahí empezó a gestarse el rock progresivo, la música electrónica con el Krautrock en Alemania. Creo que es la época más definitoria para el rock y la música popular contemporánea que conocemos hoy en día. Dicho esto, yo nací en el 83 y mi adolescencia la viví en la época de los 90. Entonces, si yo tuviera que elegir una época para quedarme, y atrás están los discos que yo creo que considero emblemáticos para mí, esa época, algunos de los discos, porque creo que está lleno de discos emblemáticos en los 90. Y si me dijeran, Rodrigo, te vas a una isla solo, lléveme por favor con el Ultra, con el Son and Faith Devotion de Depeche Mode, con el Bocanada de Cerati, con el Mezzanine de Massive Attack, porque si me llevan con los discos de Pink Floyd o los de Kraftwerk, quizás no salga vivo de esa isla, ese es el punto. O con los discos de Björk. O sea, yo creo que la década de los 90 musicalmente nos dejó muchas joyas. Y creo que ahora, en perspectiva, se pueden apreciar de mejor manera. Sigamos. Lo número 5. Muestra un disco de una banda de Manchester. Yo no soy fanático de las bandas de Manchester, pero sí me gusta mucho Joy Division. Y muestro el disco que tengo de ellos, que es el Unknown Pleasure, que es hermoso, un disco de época. Lamentablemente no está en muy buenas condiciones, pero el disco suena. O sea, la carátula no está en buenas condiciones, pero el disco está genial. Joy Division no es de mis bandas favoritas. De hecho, ayer conversaba con mi amigo de Sonar, de la tienda Sonar, Fabián, y creo que al igual que él, yo soy más seguidor de New Order que de Joy Division. Pero como emblemático de Manchester, pongo ese disco.
Vamos a a la 6. ¿Qué banda o cantante escuchaste más el 2023? Esto también me costó un poco, pero al final llegué a la conclusión que el disco que más puse, yo creo, del 2023 es este, The Smile, que es el grupo de Tom York con Johnny Greenwood, dos músicos de la banda Radiohead, yo creo que mi banda favorita. Y el año pasado escuché mucho, pero me quedo con Tom York. ¿Por qué? Porque también escuché este disco, el Suspiria, de Tom York, y este disco que me encanta, que yo creo que es el que más me gusta de él, el Anima, que este también es una edición hermosa en un libro que algún día mostraré porque me encanta. Creo que el 2023 escuché mucho Tom York. Tengo toda la discografía, su disco solista. Bueno, sigamos. Número 7. Mostrar 7 discos, 7 pulgadas. Yo, al igual que el amigo Mauricio de lado B, no soy fanático de los discos 7 pulgadas. Los colecciono porque, bueno, o son temas que me gustan mucho y me gusta tenerlo, o porque son de David Bowie. Esas son las únicas dos razones por qué colecciono los 7 pulgadas. Por ende, voy a empezar con mi artista favorito, David Bowie. Este fue, creo que el primer 7 pulgadas que me compré. Life on Mars. Mouse on Mars, quería decir. Life on Mars, que viene una versión de estudio y una versión en vivo. Next Day, también de David Bowie. Single. Want to Hold Your Hand. Esto es lo que me emociona de cuando me llegó, de hecho, este disco, es pensar que alguien lo tenía en sus manos del año 63. Wow, porque es del 63 de época. Pink Floyd, Are Not Online. Me encanta esta canción. Una versión en vivo. Ese es el The Crying Game de Boy George. Temazo. De la película Filadelfia, creo que no. Temazo. Y el último que quiero mostrarles es el último single que sacaron de los Beatles, Now and Then, que me gusta mucho y de hecho lo escucho mucho. Yo creo que el único 7 pulgadas que escucho. Vamos a la siguiente pregunta. Si pudieras elegir 4 personas relacionadas con la música, pasadas o presentes, o sea, muertas, para que asistan a una cena imaginaria, ¿a quién invitarías? Fácil. Primero que nada, David Bowie. O sea, todos estantes de David Bowie, para que entiendan el fanatismo que tengo por él. Ahora puse disco de los 90, pero Bowie. Segundo, Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg yo creo que es el músico más importante e influyente del siglo XX. No se le conoce mucho, lamentablemente, en el mundo popular. Pero creo que sin su aporte a la música no entenderíamos, no conoceríamos la música como hoy en día. Él fue, un músico de música clásica, ¿no es cierto? Director de orquesta, compositor, que allá por el 1907 descubre o inventa el atonalismo y luego el dodecafonismo. Y luego de eso, en el fondo fue el primero que se planteó, ¿qué pasa si la música no es armónica? Si se rompe un poco, Beethoven, Mozart, Wagner, y toda esa, digamos, esa armonía la rompe Arnold Schoenberg con el atonalismo, serialismo, dodecafonismo. Y yo soy un seguidor de todo el tiempo de vanguardia, me encanta. Publiqué un libro en el 2012 que se llama Una novela dodecafónica. Por eso el cuadro que tiene en el fondo es el afiche de cuando lo publiqué. Y bueno, me encantaría toparme con él en una cena para hacerle muchas preguntas. Y el tercero es John Lennon. John Lennon no es mi Beatle favorito. Mi Beatle favorito es Harrison. Pero debo decir que después de ver el documental, el último documental que salió de ellos, cuando crearon, ¿cómo se llama? Get Back. No, ¿cómo se llama el documental que se llama Get Back, ¿no? Bueno, la cosa es que me encantó. Yo encontré que era el tipo más simpático de la historia de la vida, o sea, de la historia musical, y me encantaría haber estado con él en una sala de ensayo, por ejemplo. Creo que el tipo es muy creativo, genio, lúdico, y aparte era uno de los mejores amigos de David Bowie, así que sería una cena muy interesante compartir. Sigamos. 9. Disco de un músico que falleció en 2023. Esta debo decir que va a ser una trampa. O sea, no sé si la palabra es trampa, pero no es trampa.
Prefiero dejarlo como tributo. Andrew Fletcher murió en 2023 y creo que, más allá de que no era el compositor o el letrista de Depeche Mode, creo que en parte era un poco el corazón de Depeche. Y también porque Memento Mori está prácticamente dedicado a él. O sea, desde el nombre del álbum, recuerda que vas a morir, y la fotografía, o sea, todo, yo creo que esa fotografía que es genial, que se ve Martin Gore y de Gahan y la sombra de Andrew Fletcher proyectada, yo creo que a todos los seguidores de Depeche Mode nos afectó de cierta medida la partida de uno de sus integrantes. Imagina que solo pudieras escuchar música de un solo país. ¿Cuál elegirías? Fácil, Inglaterra. Nada más que decir. 11. Nombra 3 canales de la comunidad del vinilo que descubriste en 2023. Ya, yo a muchos canales de la comunidad del vinilo los sigo hace mucho tiempo, pero me quedo con Music Radar Clan, lado B, y el tercero, que después lo voy a agregar acá porque no me acuerdo, es de un argentino que lo descubrí hace poco y me gustan mucho sus videos. Pero creo que Music Radar Clan y lado B, si bien los sigo hace años, creo que el 2023 me di cuenta de la calidad que había y empecé a revisar todos sus videos pasados y me encanta. O sea, de verdad que son dos grandes, Víctor y Mauricio. Creo que es de lo mejor que hay no solo en canales de música, yo creo que en YouTube. El aporte que ellos hacen de verdad que es muy grande. Vamos a la 12. Muestra un disco que compraste cuando eras adolescente. Bueno, yo cuando era adolescente en verdad compraba más CDs en los 90. Pero entre mis primeros vinilos, esto lo compré en el 2002, el año que salió, está este, que es el Hidden de David Bowie, que lamentablemente se me arruinó y está muy chueco el vinilo, así que tuve que comprarlo después de una reedición. Lo compré en la Virgin Records de Orlando. Wow, pues mi mamá vivía allá, yo pasaba gran parte de mi adolescencia la pasé en Estados Unidos y me acuerdo el momento exacto que lo compré, el día, o sea, uno de mis primeros discos, vinilos que compraba. Y nunca se me va a olvidar que estaba más barato que el CD. Otros tiempos, allá del 2002. No mucha gente compraba vinilo en esa época, en verdad. Me arrepiento tanto de no haber comprado más. Pero bueno, me imagino que no soy el único. Sigamos. Número 13. Muestra un disco de funk o soul. No soy muy seguidor del funk o soul, pero tengo este disco 7 pulgadas de la reina del soul, Aretha Franklin, que es bellísimo. O sea, creo que es el disco más lindo de 7 pulgadas que tengo. Son 4 discos los que vienen. Y los del soul que tengo. Del funky no tengo nada. 14. Muestra un disco que creas que todos tienen. Y luego muestra un disco que crees que nadie tiene. Ya, este también es fácil. Este yo creo que lo tienen todos en su colección. Dark Side of the Moon de Pink Floyd del 73. Esta es una versión, primera versión de Alemania del 73, que suena genial. Y bueno, esta es una reedición, las que salieron allá por el de 2018. Y hace poco salió el aniversario, el 50 aniversario, bla, bla, pero ahí me compré el en vivo porque el 2018 era casi la misma remasterización. Yo creo que todos tienen, o mucha gente tiene el Dark Side of the Moon en su colección. Y un disco que creo que nadie tiene, es un disco muy especial para mí, porque es un amigo toca, es un grupo de música electrónica, se llama IOII. Es uno de mis primeros, yo creo que es uno de mis primeros discos que tuve, y me encanta, o sea, su música es genial. Ellos tocan música ambient, electrónica, también bien ligada a la psicodelia, y yo creo que es uno de los discos que más le tengo aprecio y no sale en Discogs, y eso es wow, una gran cosa. Lo que no sale en Discogs, yo creo que son pocas cosas las que no salen, ¿no? Y le tengo gran aprecio también porque es de Giorgio Foschino, uno de los dos integrantes del grupo. Y gran disco, lo voy a dejar abajo en la descripción del video. Les voy a dejar un link a su música porque creo que es muy buena, una banda chilena, un dúo chileno de música electrónica que hay que escuchar. Sigamos. Estamos en el 15. Un disco de una artista femenina que compraste en 2023. Sinéad O'Connor, que se nos fue el 2023. Yo este disco lo compré al final del 2023.
La verdad es que poco tiempo antes de que muriera, estuve a punto de comprar Grandes Éxitos y dije, wow, no tengo nada de Sinéad O'Connor. Luego murió y me arrepentí. Obviamente no partí a comprar porque no soy de los que, bueno, un artista voy a comprar su disco, no. Yo a Sinéad O'Connor la sigo desde años y creo que cuando llegó la época de Navidad y fue a comprar discos para mí, dije, tengo que tener algo de ella y compré este que es una versión en vivo. Live in Rotterdam 90, que salió para un Record Store Day. Grande Sinéad O'Connor, que era, yo creo que la voz femenina que más me gusta. 15-16. Video favorito que publicaste en tu canal 2023 y el video favorito que viste en la comunidad del vinilo del año 2023. El video favorito de los que publiqué el año pasado, yo creo que es el de David Bowie, la historia del personaje Major Tom. Se lo voy a dejar en la descripción. Me encanta Major Tom. Y también está basado en un artículo que escribimos en la página Taller Indur allá por el 2009, de la celebración de los 40 años, ¿no?, de la canción. Y siempre ha sido un personaje que me ha volado la cabeza y me encanta. El primer personaje que hace David Bowie, luego viene Ziggy Stardust y todos los personajes que creo, pero yo creo que es el que lo lanzó al estrellato y el más emblemático, Major Tom. Y el video de la comunidad más influyentes de música. Y el video de la comunidad de discos más influyentes fue uno que vi en Music Radar Clan, que son los 20 álbumes favoritos de John Peel. Yo sinceramente no sabía la historia, yo no conocía la historia de John Peel. Y cuando me enteré de su historia lo encontré genial. O sea, John Peel pertenecía a la BBC de Londres y era un periodista musical o analista musical que seguía bandas nuevas. Vio a Pink Floyd en su inicio, vio a David Bowie en su inicio, vio a todos los grandes cantantes, músicos de la escena británica desde los 70 en adelante, y es el que está detrás de las Peel Sessions, que son sesiones musicales que se graban en la BBC. Y los 20 discos, o sea, cuando tienes que ver los 20 discos favoritos de él, estás aprendiendo algo de música. Vamos al número 17. Muestra un disco que describirías como un clásico de los 90. Esta me costó mucho, esta pregunta. Se me vinieron muchos discos a la cabeza. Pero me quedo con estos tres. Pero el último es el, yo creo que define, o sea, con el que me quedo. Número 1 es el Trainspotting, la banda sonora de la película Trainspotting. Genial, qué decir de este disco. O sea, yo lo veo y se me vienen los 90 a la cabeza. Número 2, el Pulp, The Pulp Different Class. Me encanta este disco. O sea, creo que las canciones que trae son muy de los 90. Creo que decir que este disco es de Britpop es casi faltarle el respeto, pero lamentablemente pertenece a ese género. Y toda la generación que vio esa época puede decir que fue un disco que marcó una época. Pero si yo tengo que quedarme con un disco de los 90 es sin duda el OK Computer. El 97 se lanzó este disco. ¿Y qué puedo decir yo del OK Computer que no se haya dicho? Creo que un disco a nivel de Dark Side of the Moon y un montón de discazos. Es un disco que ya pertenece a la historia de la música de rock. Elige la portada de un disco de tu colección en la que te gustaría meterte y formar parte de ella. Esto no me costó mucho. Earthling de David Bowie del 97 es una de las portadas que más me gustan de sus discos y siempre me ha llamado la atención ese paisaje. Me recuerda, no sé si Windows 98 o 97 tenía como un fondo de pantalla, pero me encanta la portada, me encanta, me dan ganas de estar ahí con Mr. David Bowie contemplando ese paisaje un poco terrícola, un poco irreal, un poco ficticio. Y yo a veces pienso que quizá, quién sabe, está en algún lugar, en algún mundo paralelo, mirando, contemplando la plenitud del valle. 18-19. Muestra un disco con el que estás tan familiarizado que se siente como grandes éxitos. Yo creo que el disco, este sin duda para mí es Music's for the Masses de Depeche Mode. Es un disco que tengo tan familiarizado que por muchos años no lo escuché, porque lo había escuchado mucho en mi adolescencia. Tenía el CD, lo dejé, yo creo que ya gastado. Y este lo compré hace poco, una reedición de Música para las Masas, que en el fondo Never Let Me Down Again,
Strange Love, Behind the Wheel, o sea, de verdad que parece, junto al Violator, ambos parecen grandes hits de bandas, ¿no? Pues no lo son. Y la última pregunta, muestra un disco que se lanzó en 1974. Fácil. Autobahn de Kraftwerk. Este es un disco de época, esta es una versión americana del 77 que me encanta. O sea, este disco me encanta, la verdad. Y, ¿qué puedo decir del Autobahn? O sea, creo que es el comienzo cuando Kraftwerk empieza a gestar lo que sería la música electrónica de los 70 y luego que el 80 explotaría con el synth-pop, etcétera, etcétera. Pero creo que es el inicio del viaje, ¿no? Como su contracara lo indica, en esa carretera, en esa autobahn. Creo que ahí empezó la música electrónica, tal y como la conocemos hoy en día. Bueno amigos, ese ha sido mi Vinyl Tag del 2024. Espero dejen sus comentarios. Y si les gustó el video, por favor, un like me ayuda mucho. Hasta la vista, hasta un nuevo video.